En este webinar y en el próximo vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de negociación y vamos a hablar de conflicto. Tres temas que indudablemente están relacionados porque con la comunicación podemos negociar, con la comunicación o a pesar de ella o a pesar de la mala comunicación o precisamente por ella podemos entrar en conflictos y por eso nos ha parecido oportuno reunir en dos webinars estos tres temas. Cuando hablamos de comunicación en este entorno, vamos a hablar de comunicación en el entorno de las empresas, en el entorno de los negocios, puesto que este es el objetivo de la serie de webinars que estamos presentando. Y dentro de la comunicación en este entorno, como digo, hay una parte A que son habilidades interpersonales, hay una parte B que es trabajando en equipos y hay una parte C que es interactuando con los clientes y también, aunque no se diga con los proveedores, y una parte D que es escribiendo sobre negocios. En la parte A vamos a hablar de habilidades interpersonales, comunicación en el trabajo y resolviendo conflictos y negociación. Comunicando en el trabajo, ¿qué características o qué tópicos vamos a tratar? ¿Cuáles son las habilidades de un buen comunicador? Las habilidades de un buen comunicador fundamentalmente consisten en lograr que su mensaje llegue a los destinatarios del mismo. Claro que eso es decir mucho y no decir nada. Bueno, pero eso ¿cómo se hace? En primer lugar, una de las grandes dificultades que tienen los comunicadores no profesionales o los comunicadores ocasionales es la dificultad, como digo, de hablar en público. Y la dificultad de hablar en público es una cuestión que tiene que ver con nuestros miedos y por lo tanto con nuestro cerebro y solamente se puede abordar desde el vencimiento de los miedos, sabiendo que no se trata tanto de un lucimiento en el lenguaje como de una convicción que comunicamos, que transmitimos y que nadie va a estar pendiente de las florituras lingüísticas. Nadie nos va a comparar con un premio Nobel de literatura, pero que sí tenemos que utilizar nuestras capacidades, que en el fondo es pensar mucho en la otra parte, pensar mucho en quiénes son los destinatarios, los receptores de nuestro mensaje. El buen comunicador presenta pocas ideas, pero muy claras. El buen comunicador realmente no se anda por las ramas y trata de, con toda la educación, pero también con toda la empatía del mundo, en hacer que su mensaje llegue a quien él quiere que llegue. ¿Cuál es el proceso de comunicación? El proceso de comunicación, lo pone en la línea siguiente, es enviar y recibir. Y enviar y recibir significa que cuando yo envío, la persona que recibe puede estar preguntándose desde qué enfoque o desde qué punto de vista estamos hablando como lo estamos haciendo. Y el que envía, el hablador, por así decirlo, en esta primera fase, tiene que tener claro que tiene que presentar argumentos que para él sean válidos, aunque pueden no serlo válidos para los destinatarios, pero argumentos bien fundados.
Y luego el destinatario, los oyentes, los que reciben el mensaje, tendrán que, a su vez, preguntarse cuáles son los modelos mentales, cuáles son los puntos de vista desde los cuales alguien se está expresando, y se puede manifestar, se puede decir así, y usted o tú, eh, ¿por qué me dices esto? ¿Desde qué punto de vista lo haces? ¿Cuál es tu visión de la situación? Y a su vez, el que primero ha hablado, cuando recibe el argumento del segundo, tiene que hacer el mismo proceso. Es lo que se llama indagar. Indagar quiere decir buscar las verdaderas razones o las razones no manifestadas abiertamente de la intención de los otros, indagar, como digo, y al mismo tiempo presentar. Cuando indagamos, estamos intentando saber los motivos del otro. Y luego hay una parte nuestra que es la asertividad de saber presentar nuestros propios objetivos. ¿Cuál es la comunicación no verbal? Ya lo hemos hablado muchas veces. Nos expresamos mediante el lenguaje, pero no solo mediante el lenguaje. A veces nuestro lenguaje está expresando algo, estamos diciendo algo, y nuestro cuerpo, nuestra posición en una mesa o en un lugar, nuestros gestos están comunicando algo diferente y a veces contrapuesto. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que la comunicación incluye la no verbal, y en la no verbal es esa disposición de empatía, de cercanía, de no distanciamiento, de no rigidez, de que nuestra cara esté relajada. Todo eso influye en la comunicación no verbal. En otro webinar posterior a estos dos que presentamos esta semana y la siguiente, lo vamos a dedicar a las preguntas. Creemos que las preguntas es la mejor forma de indagar en cuáles son las verdaderas razones, las motivaciones, los deseos de la otra persona, más que hacer afirmaciones, hacer preguntas. Y hay una técnica, hay un conjunto de técnicas para hacer preguntas que las vamos a presentar, como digo, en un webinar posterior. Parte de la capacidad de hacer preguntas está en la escucha activa, porque precisamente la escucha activa, que es la seguridad que yo tengo de que la otra persona está captando lo que yo quiero decirles, es hacerles preguntas. La otra persona, y si a mí me está hablando alguien, una demostración de mi escucha activa es, por ejemplo, decir: esto que acabas de decir, permíteme que lo diga con mis propias palabras para ver si lo he entendido. Otra buena táctica para demostrar al otro que yo lo estoy escuchando activamente es preguntarle generalmente 3 tipos de preguntas: ¿qué?, ¿quién? Y ¿cómo? Lo que me cuentas, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más ocurrió en ese momento? Lo que me cuentas en este momento, ¿quién lo dijo y quién no lo dijo? El quién. Y el cómo. El cómo sería lo que me cuentas, esta persona, ¿cómo lo contaba? Lo contaba como una manera, digamos, fría, o una manera emocionada, una manera realmente movida por el interés. Todos estos elementos son elementos de la escucha activa. Ya saben que la empatía
es fundamental entre todo, que se dice que es ponerse en lugar del otro, y es verdad, pero yo quiero hacer una diferenciación que sé que no es muy frecuente, pero yo me atrevo a hacerla, sobre la empatía. Hay una empatía boba, hay una empatía de decirle al otro, sé lo que me estás diciendo, me identifico contigo y te voy a dar lo que me pides. Y hay una empatía que yo llamo adulta, que es, sé lo que me estás diciendo, me identifico contigo y no voy a darte lo que me pides, sino lo que yo sé que tú necesitas. Esa es para mí la verdadera empatía. Y luego hay diferencias culturales. Cuando estamos hablando con gente de otras culturas, a lo mejor el silencio no se soporta, o a lo mejor el intercambio de banalidades no se soporta. Por el contrario, en otras culturas, para entrar en el fondo de la cuestión, a veces hay que abordar cuestiones previas como las relaciones personales, qué tal estás, esto lo vamos a hablar también en el área de negociación, pero hay muchas diferencias culturales. No digamos ya en nuestro propio idioma español, en el que en algunos países puede haber algunas palabras que tengan un significado distinto que en otras. Y en esto, aunque sepamos bien el español, y lo sabemos generalmente bien todos los que participamos en este webinar, si de repente tenemos que relacionarlos con otro colega, no compatriota necesariamente, pero sí otra persona de habla española, tendríamos que ciertas palabras saber si tienen el mismo significado en una cultura española que en otra cultura española. ¿Qué es la comunicación? La comunicación incluye crear y compartir significado con los otros. Ya me he referido a crear significado anteriormente. Crear significado es explicar más allá de mi petición, más allá de mi oferta, más allá de mi declaración de intenciones, que en eso puede consistir la comunicación, puede ser una oferta, puede ser una demanda, puede ser una declaración de intenciones, puede ser una petición. Lo que es importante es que podamos compartir también qué significa para nosotros esa petición, esa oferta, esa demanda, esa relación, para que la persona o las personas que escuchan, que son, digamos, la otra parte de la comunicación, que en la que siempre hay dos o más partes, pues sepan qué motivaciones profundas, más allá de lo expresado verbalmente, existe entre las partes. Y también incluye alcanzar un entendimiento común de una idea o concepto. Ya lo he dicho anteriormente, que lo que manifestemos, que nuestra oferta, que nuestra demanda, que nuestra petición, que nuestra declaración tenga en común algo con lo que, o con una idea o concepto que puedan tener las otras personas. Y esto se puede hacer en persona a persona, en un pequeño grupo, en una organización, con los medios de comunicación como prensa, radio, etc. Y la buena comunicación mejora la eficiencia y la satisfacción en el trabajo. Si yo estoy trabajando a las órdenes de alguien y esta persona se comunica conmigo de una manera directa, sincera, clara, diciéndome por qué me dice las cosas que me tiene que decir y me las dice con respeto,
me las dice como ser humano que se dirige a otro ser humano, qué duda cabe que la satisfacción en mi trabajo va a ser mucho mayor. Y la eficiencia también, porque si pensamos en las profesiones modernas tienen muchísimo de comunicación. Las profesiones modernas en las que hay interacciones personales tienen naturalmente mucha más comunicación que cuando yo estoy en una cadena de montaje manejando una máquina o un equipo de montaje. Pero es que la mayoría de los trabajos actuales, por lo menos en el sector servicios y en buena parte de otros sectores, la comunicación es un elemento importantísimo. Vamos a hablar de la comunicación en el trabajo. ¿Con quién me comunico? Pues yo me comunico con clientes, me comunico con proveedores, me comunico con colegas y con colegas que pueden tener el mismo nivel jerárquico y el mismo nivel de trabajo o categoría que la mía, con otros que pueden tener un nivel o categorías superiores y con otros que tienen un nivel o categoría inferiores. Y todo esto no lo podemos olvidar. Y sobre todo cuando estamos tratando con personas que tienen un nivel jerárquico en nuestra organización, aunque personalmente puedan ser más valiosas que nosotros, pero en la organización de alguna manera están dependiendo de nosotros, tenemos que ser especialmente cuidadosos en las formas de comunicación, siempre respetuosas, siempre con empatía, siempre sabiendo y conociendo a la otra persona y sabiendo, por lo tanto, el estilo de comunicación que más le conviene, que más le atrae y con el que es más eficaz. Luego está el por qué necesito, por qué quiero comunicar. Bueno, ya acabo de decirlo anteriormente. La empresa moderna, en una gran parte, es comunicación. En gran parte, una organización cualquiera es un conjunto de comunicaciones. Y luego el cómo comunicar. Por ejemplo, los emails pueden ser eficaces para comunicar aspectos concretos, pero cuando el mensaje tiene una carga emocional o un énfasis en las relaciones interpersonales que respetamos, seguramente el email no es el método más adecuado. Incluso cuando ponemos emoticonos como hay ahora, bueno, son expresiones muy simplistas de todo el abanico de emociones, de sentimientos que podemos tener hacia otras personas. Y el cara a cara, pues tiene muchas ventajas sobre el email, sobre el correo, sobre el teléfono, porque estamos viendo el lenguaje corporal, que como ya he dicho, es un lenguaje esencial o una parte del lenguaje esencial en la comunicación. ¿Cuáles son las habilidades de un buen comunicador? Bueno, algunas ya las hemos citado, pero vamos a volver a revisarlas y a completarlas. Los buenos comunicadores hablan y escriben claramente. Ya saben ustedes que en nuestro idioma, el español o el castellano, hablamos de sujeto, verbo y predicado como componentes esenciales de una frase. Pues ese es el estilo de claridad que debemos utilizar en nuestras comunicaciones. A la escucha activa ya me he referido, pero insisto, es la habilidad que yo tengo para que la otra persona que se está comunicando conmigo constate
que le estoy prestando atención. Naturalmente no le estoy prestando atención si al mismo tiempo que hablo con él estoy haciendo otra cosa. Eso está claro. Pero bueno, suponiendo que hayamos superado esa fase, que no hay interrupciones, que no hay llamadas telefónicas, que no hay personas que nos interrumpen en la conversación y pueden alterar todo el contenido, por lo menos el contenido emocional de esa conversación. Sabemos, como digo, que con el cuerpo, con nuestro lenguaje, con los ojos, con la posición que adoptamos, no es lo mismo que estemos apoyados en un respaldo de una manera inarmónica a que estemos bien sentados, escuchando. No, y bueno, ¿qué les digo del bostezar o el de otros aspectos que señalen aburrimiento o cansancio? Dar feedback. Todos decimos que queremos feedback, pero lo que pasa es que cuando decimos eso, lo que queremos decir es que queremos dar que nos den feedback positivo. El negativo, que duda cabe que duele, pero a veces es necesario. A veces es necesario precisamente para que la otra parte aprenda de nuestra experiencia, aprenda de nuestros conocimientos o aprenda de una tarea que ha desempeñado, pero que nosotros llevamos desempeñando más tiempo. Y entonces el feedback más eficaz, que levanta menos, no solamente sospechas, sino a veces dolor o ansiedad o estrés en el otro, es haciendo preguntas. Si tenemos que dar feedback a alguien sobre un trabajo que acaba de realizar y el resultado para nosotros no ha sido satisfactorio, podríamos preguntarle, por ejemplo, si tuvieras que volver a hacer este mismo trabajo, ¿lo harías de la misma manera? ¿Por qué escogiste esta manera? ¿Pensaste en otras maneras alternativas de hacerlo? ¿Crees que si volvieras a hacerlo, utilizarías el mismo procedimiento? Hay multitud de preguntas que tienen el mismo que son tan eficaces como ese feedback. Bueno, son un feedback mucho más eficaz que el decirle eso que has hecho no vale para nada, eso es un desastre, no sé si te volveré a encargar otra cosa parecida y tienes mucho que aprender. Lo de mirar a los ojos está claro. Los seres humanos y algunos primates superiores tenemos una configuración de nuestra vista precisamente para que los ojos sean, como la cara, el espejo del alma. Y por lo tanto mirar a los ojos es muy importante. Evitar interrupciones. Si hay interrupciones no hay escucha activa. Si al mismo tiempo que estamos hablando con alguien atendemos una llamada de teléfono o decir, espera un momentín que tengo que ahora escribir aquí 4 notas o déjame apuntar esto para que no se me olvide. Todo esto son interrupciones que lo que hacen es demostrar una baja calidad de la comunicación. Respetar las visiones de los otros. Ya les he dicho que cuando alguien me cuenta algo, yo puedo decirle, indagar, que es lo que hemos llamado antes indagar, ¿desde qué punto de vista me estás diciendo eso que dices? ¿Por qué, en qué te basas? ¿Hay otros puntos de vista posibles? Eso, y cuando yo estoy hablando y otro me está escuchando, si por la otra parte está la indagación, por la mía que hablo, tiene que ser la alegación, la defensa de mi posición con argumentos racionales y emocionales, no porque tengo una autoridad mayor que tú o no porque yo sé más que tú. Eso no es una manera buena de respetar las visiones de los otros. Y con respecto al comportamiento no verbal adecuado, creo que ya lo hemos cubierto suficientemente en los puntos anteriores. ¿Cómo es el proceso de comunicación?
Aquí tenemos un círculo y tenemos dos cuadrados. En el cuadrado de la izquierda está el emisor y en el cuadrado de la derecha el receptor. El emisor está influenciado por sentimientos, actitudes, valores, experiencias, cultura y autoestima. Y el receptor exactamente igual, es decir, que los dos tienen, además de características visibles, tienen otras menos visibles o invisibles que son las que acabo de citar. Entonces, hay un mensaje, verán que el mensaje va con una flecha del emisor al receptor, y el receptor da una contestación, lo que hemos llamado un feedback. Pero entre el mensaje y el feedback puede haber interferencias, y esas interferencias son las que pueden realmente llevar a buen término o mal término el proceso de comunicación. Hemos hablado de los factores que afectan a las dos partes de la comunicación: sentimientos, actitudes, valores, experiencias, cultura y autoestima. Yo creo que no necesitan mucha más explicación. Todas estas elementos, todas estas cuestiones forman parte de nuestra experiencia como seres humanos, y tenemos que aceptar que la otra parte, nuestro conversador o interlocutor o el receptor que hemos dicho del mensaje, es exactamente igual que nosotros. Por lo tanto, tiene los mismos sentimientos, las mismas actitudes, valores, experiencias, cultura y estima propia o autoestima. Esto no se ve a primera vista. A primera vista lo que vemos es la emisión de un mensaje y la recepción de un mensaje. Pero tenemos que tener la capacidad, y para eso está la habilidad de las preguntas, de indagar en todos estos aspectos, de la misma manera que cuando somos nosotros los que emitimos, tenemos que alegar también todos estos aspectos. Es muy probable que, aunque todos tengamos sentimientos, actitudes, valores, experiencias, cultura y estima propia, no sean los mismos que los de nuestro interlocutor o nuestros interlocutores. Y tenemos que tener la capacidad de tenerlos en cuenta. Pero en el centro del círculo veíamos una interferencia, ¿lo recuerdan? Había una interferencia entre los mensajes que daba el emisor y el feedback o la respuesta que daba el receptor. Y veíamos un círculo, mensaje, en el medio interferencia y en la parte de abajo feedback o respuesta. Cuando hay interferencias, el mensaje no alcanza al receptor, no llega. Y el receptor malinterpreta el mensaje. No hay o no llega, o no alcanza, o malinterpreta el mensaje. ¿Cuáles ejemplos de interferencia podemos presentar? Que presentemos nuestro nivel jerárquico, el ranking, el estatus o poder, que haya fallos en el equipamiento de la conversación, y el equipamiento de la conversación es todo lo que le rodea, en qué lugar estamos teniendo la comunicación, es el lugar adecuado, es un lugar aceptablemente cómodo, es un lugar donde no podemos ser interrumpidos
o simplemente molestados por otras personas de buena fe, que estamos hablando en un lugar donde se pueden incorporar otras personas cuando es una conversación confidencial y por lo tanto interrumpir nuestra comunicación. El canal, ya hemos hablado que el canal está el canal escrito, cartas ya no nos escribimos casi, los servicios de correos de España y de, supongo que de otras partes del mundo, hoy en día son más transmisores de paquetes, de objetos, libros que hemos comprado por internet que de cartas. Casi ya no nos escribimos cartas, nos escribimos correos electrónicos. Pero ya he citado anteriormente la dificultad del correo electrónico para recoger pues todas esas cuestiones emocionales, todas esas cuestiones que están bajo la superficie pero que afectan a la comunicación. Bueno, luego viene a los sesgos y a los prejuicios, les vamos a dedicar otro webinar especial. Pero les adelanto que los sesgos son comportamientos nuestros habituales que por habituales se van haciendo muy mecánicos, muy automáticos y que pueden estar profundamente equivocados con respecto a la realidad de la persona o personas con las que nos comunicamos. El sesgo, que se convierte o se puede convertir en un hábito, sesgo es lo contrario de imparcialidad. Y todos tenemos sesgos en nuestra vida. Y cuando yo organizo seminarios y talleres sobre sesgos, lo que digo es, vamos a intentar por lo menos ser conscientes de los sesgos que tenemos, aunque nos sea mucho más difícil realmente poder evitarlos, pero sí para al menos poder controlarlos. El estado emocional, qué duda cabe que influye, que es una interferencia, y ya hemos hablado en otros webinars de la influencia del estrés, de la influencia de la ansiedad como una situación que nos prepara para la lucha, para la fuga o para hacernos la estatua, pero al mismo tiempo que nos prepara para eso, nos está cerrando el acceso a toda la parte racional, porque todo el cerebro está volcado en la supervivencia. Bueno, pues si es así como abordamos una comunicación con ese planteamiento de lucha, fuga o hacerse la estatua, hacerse el muerto, la paralización, difícilmente vamos a llegar a una comunicación satisfactoria. Y claro, está luego el miedo al cambio. El miedo al cambio, también me he referido a ello, en la situación actual, mal que bien, aunque sea bastante mal, sé cómo estoy, pero no sé cómo voy a estar después del cambio. Aquí, quienes tienen funciones directivas tienen que presentar una imagen atractiva, tienen que presentar una imagen fiel, a la vez atractiva, imaginativa, para que demostrar y probar que después del cambio, aunque durante el proceso de cambio haya momentos dificultosos, después del cambio, digo, nuestra situación no va a empeorar, sino que va a mejorar. Y luego está la negación, el negar los hechos, el negar cualquier realidad, y eso, qué duda cabe, que también pues impide la comunicación. Estamos ahora de nuevo en la comunicación no verbal, que obviamente no usa palabras, por eso se llama no verbal, y se basa en cuestiones que ya hemos visto anteriormente, pero no importa volver a insistir en ellos. La mirada
a los ojos es fundamental. Los ojos son el espejo del alma, aunque el refrán es que es otro, pero yo lo quiero aplicar así. El esquivar la mirada, el mirar para el suelo o mirar para el techo, es indicativo de que hay algo que no funciona en la comunicación. Las expresiones de la cara, si tenemos la tensión que se muestra en la cara de una manera muy visible, es que seguramente estamos en una situación de ansiedad o de estrés que va a hacer difícil la comunicación. La forma en que nos sentamos o las posturas que adoptamos, los gestos, el uso del espacio personal, que esto hasta ahora no lo habíamos visto en las transparencias anteriores, todos tenemos nuestro espacio personal. El que yo intente acercarme demasiado a otra persona puede intimidarle, salvo que sean muy amigos, salvo que sea una relación romántica, pero tenemos que saber respetar el espacio y respetar el espacio en el trabajo, donde a veces no conocemos a fondo a las personas, significa no acercarnos demasiado, porque eso puede intimidarles, no invadir su espacio de tal manera que intentemos poner nuestra mano cerca de donde están las suyas. Las características de la voz. La voz también es el espejo del alma y podemos expresarnos con empatía y podemos expresarnos con antipatía. Y luego los espacios en los que hablamos, los espacios en los que se produce la comunicación. También me he referido a ello, que sean espacios adecuados, por lo tanto, que, por ejemplo, no estén abiertos a que cualquiera que pase a nuestro lado pueda interferir y entrar en la conversación o en la comunicación, que no sean espacios que, por ejemplo, si estamos en un taller de montaje, pues que no sea al lado de una máquina que está funcionando automáticamente, que el espacio, si encima es luminoso y agradable, no elegante, pero sí luminoso y agradable, puede realmente ayudar. ¿Cuáles son, cuando los cuestionamos o cuestionamos a los demás, qué tipos de preguntas ayudan a conseguir la información que se necesita? Hay preguntas que llamamos cerradas, cuya respuesta es solamente un sí o un no. Esas preguntas realmente nos van a dar muy poca información. Y salvo que la que pidamos es muy concreta, muy específica, el sí o el no serán insuficientes. Preguntas abiertas es todo lo contrario. En las preguntas abiertas entran fundamentalmente el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Y qué más pasó? ¿Qué? ¿Y cuándo fue esto que ocurrió? El cuándo. ¿Y cómo estaban las demás personas en la reunión? El cómo. El por qué. ¿Por qué crees que esto ocurrió? Todas estas son preguntas abiertas que permiten que la otra parte de la comunicación pueda expresarse y ampliar su información y darnos más información a nosotros sobre cómo responder a la comunicación. Y luego está la prueba. ¿Y si en lugar de esto que me estás diciendo,
me dijeras otra cosa? ¿Y si esto que dijiste a esa persona se lo hubieras dicho de otra manera? La prueba casi siempre implica preguntas y ya les he hablado de la importancia de las preguntas. Volvemos a la escucha activa, que es una habilidad que se aprende con la práctica. No, yo no puedo darles a ustedes una lista completa, un catálogo académico de cómo se escucha activamente, pero estoy seguro de que con todas las indicaciones que ya les he dado, más todas las que seguramente tienen cada uno de ustedes, saben perfectamente qué es escuchar activamente, atendiendo, siguiendo la conversación, y para seguir la conversación, una técnica que yo utilizo, ya les he dicho, pero la repito, es al preguntar a la otra persona, déjame para un momento de hablar, déjame que ahora yo, con mis palabras, te diga lo que te he escuchado, simplemente para que estemos seguros, mejor dicho, simplemente para yo estar seguro de que te he escuchado bien, de que he captado lo que querías decirme. Y reflejando, reflejando es esto mismo, también es reflejar. Déjame que te cuente tal como yo lo estoy captando. Es una habilidad, como digo, que se aprende en la práctica y que seguro que ustedes son mejores que yo en esta técnica. ¿Cuáles son las barreras a la escucha? Pues la primera es la interrupción. Es que la interrupción, además, tiene un efecto emocional, y es que si nos interrumpen es que valemos poco. Si nos interrumpen es porque tienen la jerarquía y la autoridad y la quieren ejercer sobre nosotros. Dejar que las emociones controlen tu escucha. Cuando yo escucho, también al mismo tiempo puedo estar dentro de mí preguntándome, ¿qué estoy sintiendo ahora que esta persona está contándome esto? Y luego, claro, si hay una cuestión en la conversación, en la comunicación, que necesita ciertos conocimientos, cierta técnica, cierto dominio de una práctica, si esos conocimientos no son compartidos por las dos partes, no hay nada que hacer, porque estamos como hablando en el desierto, o nos están hablando en el desierto. Y tenemos aquí ahora, hemos hablado de la empatía y les he dicho anteriormente que para mí había dos tipos de empatía. Una empatía que yo llamo boba, ingenua, y es, te estoy escuchando, sé lo que entiendo, lo que me estás pidiendo, me identifico contigo y voy a intentar proporcionártelo. Y hay una empatía que yo llamo adulta, que es, te estoy escuchando, sé lo que me estás diciendo, me identifico contigo y sé lo que me pides, pero yo, en vez de lo que me pides, voy a darte lo que necesitas. Obviamente esto no se dice con estas palabras, pero uno tiene que captar que cuando alguien, otra persona en la comunicación, está haciendo una manifestación de petición, puede ser una petición para ocultar el bulto, para no querer asumir una tarea compleja, para no querer asumir una responsabilidad, y sin embargo, mi verdadera empatía sería ayudarle para que asuma su verdadera responsabilidad, para que aborde la cuestión, que va a ser una cuestión de aprendizaje seguramente, o de reforzamiento del aprendizaje. La empatía hace emerger necesidades complejas y preocupaciones.
cuando yo tengo esta manifestación empática, es muy probable que la otra persona, la otra parte de la conversación, se abra más y nos diga, nos hable además de sus sentimientos, de sus emociones, de sus necesidades. Y apoya la empatía, la confianza y el autoconocimiento. Cuando yo, sin decirlo con estas palabras, pienso que a esta persona voy a darle no lo que me pide, sino lo que yo sé que necesita, estoy seguramente contribuyendo a que esa persona se autoconozca mejor. Y claro, qué duda cabe que mejora las relaciones y que estimula el desarrollo y el crecimiento. Luego están las diferencias culturales, a las que ya me he referido. Antes me he referido a los sesgos como hábitos que pueden estar impidiendo ver, tratar, conocer a otra persona como es, sino con verla desde nuestros propios prejuicios. Y otro aspecto que también solemos ver con nuestros propios prejuicios es la diversidad. Y la diversidad en el mundo en el que vivimos es un hecho incontestable y de nada sirve que nos cerremos a ella, porque la diversidad está en todas partes y está también en las relaciones de pareja. Y cuando valoramos la diversidad, estamos creando empatía. Cuando yo le digo a alguien que yo sé o presumo que su cultura y sus experiencias son o han sido diferentes de las mías, estoy reconociendo su diversidad y estoy reconociéndolo empáticamente. Estoy valorando a los demás, estoy tomando las necesidades de los demás. Fíjense que digo las necesidades, que pueden ser aspectos de la demanda que no están claros, que están implícitos. Y también me tomo en serio sus preocupaciones y los valores. Mostrar interés. Utilizar un lenguaje inclusivo es lo contrario de utilizar un lenguaje excluyente. Es decir, que poner de manifiesto las diferencias entre yo y la otra persona, cuando lo que tendríamos que buscar son los puntos que a los dos nos acercan. Ese es un lenguaje inclusivo. Y evitar generalizaciones. Siempre no hay cosa, seguramente una de las generalizaciones más dolorosas es cuando estamos en una conversación con una persona que queremos y nos ha dicho o hecho algo y nuestra contestación es siempre me dices lo mismo o siempre me haces lo mismo y a lo mejor no es verdad. Estamos haciendo una generalización. Y el estereotipo es también una manera de no considerar al otro, es decirle, claro, si tú eres del tipo tal, si tú procedes de la etnia tal, si tu cultura o tu familia o tu pasado ha sido tal, pues es evidente que tu comportamiento actual tiene que ser el que estás demostrando. Y ahora vamos a pasar a otra parte de la de comunicación, que es la negociación. Y la negociación, por definición, es resolver problemas. Casi entre adversarios, porque en una negociación hay dos partes y cada una quiere su parte y está claro que nuestros intereses, por lo menos de partida, no coinciden. La otra característica es que ninguna de las partes de la negociación pone todas las cartas sobre la mesa. En la negociación tenemos que saber cómo gradualmente nos vamos acercando. Perdón. Y a menudo una parte lo hace mejor que la otra.
Y vamos a dedicar esta parte a la negociación, que es resolver problemas. La primera cuestión es que casi siempre, aunque no las personas, las posiciones son adversarias. Ninguna de las partes pone todas las cartas sobre la mesa porque para que una negociación sea eficaz y obtengamos parte al menos de lo que queremos, tenemos que gradualmente ir poniendo esas cartas sobre la mesa, pero no de repente, no al principio. Y a menudo una parte lo hace mejor que la otra, y la parte que lo hace mejor es la que está entrenada para negociar. ¿Cuáles son las fases de la negociación? Vamos a hablar de ellas, pero en primer lugar les quiero compartir con ustedes algunos principios. Primero, plantear nuestro caso de forma ventajosa. En segundo lugar, conocer el alcance y la fuerza de nuestro poder. En tercero, conocer a la otra parte. En cuarto, satisfacer las necesidades antes que los deseos. El quinto es fijarse unas metas ambiciosas. El sexto, gestionar la información con habilidad y hacer uso de las concesiones de manera gradual. Con estos principios vamos a hablar ahora de las fases de la negociación. Posicionar el área de desacuerdo. Esto es importante. Cuando empezamos una negociación, si hay el acuerdo previo de que las partes digan, bueno, vamos a ver qué partes de esta negociación, sobre qué partes estamos ya de acuerdo y cuáles son aquellas en las que estamos en desacuerdo, para poner el foco en estas últimas. Anticipar el área de posicionamiento del oponente. Uno, cuando va a una negociación, si la prepara, tiene que preparar también los posibles posicionamientos, las posibles actitudes de la otra parte. Abogado del diablo quiere decir que tenemos que ponernos también en la peor situación posible, imaginarla y ver cómo vamos a afrontarla. Establecer los hechos. Fíjese que digo los hechos, no las opiniones, no los pensamientos, no los sentimientos, e investigar el problema. Y hay una línea continua que va desde una posición totalmente competitiva a una posición totalmente cooperativa. Lo vamos a desarrollar a continuación. Vamos a hablar de las negociaciones distributivas. Son aquellas en las que solo hay una cosa que negociar y solo tiene lugar una vez. Cuando solo hay una cosa que negociar y solo tiene lugar una vez, tenemos que, más que nunca, poner nuestros deseos, nuestras aspiraciones en lo más alto posible, que no es lo mismo que cuando la negociación es continuada en el tiempo, que tiene otro enfoque. Porque no peligra la relación a largo plazo, porque esta negociación está muy limitada a algún hecho concreto. El poder es un factor en juego. ¿Y qué fuentes de poder tenemos en la negociación? Pues surge, en primer lugar, el poder organizativo, que surge de la posición dentro de la organización o de la influencia dentro de la organización que tienen las partes negociadoras. No es lo mismo estar en una posición de igual nivel jerárquico que estar en una posición de inferior nivel o de superior nivel.
El poder intelectual, que surge de los conocimientos y de la capacidad de persuasión de una parte o de las dos partes. Pero si tenemos un poder intelectual mayor que la otra parte, es posible que la negociación nos resulte favorable o muy favorable. Está el poder personal, que surge del compromiso, la persistencia y la fe en nuestra posición. Esto es muy importante porque aunque el hecho que se negocie sea concreto y limitado, podemos plantearlo ante nuestro opositor ocasional, y piensen que es opositor en cuanto a lo que se negocia, porque siempre hay que dejar a salvo las relaciones personales e incluso fortificarlas, porque eso va a facilitar la negociación. Y luego está el poder situacional, y son las ventajas o inconvenientes que cada una de las partes tiene en la situación. El poder es, por lo tanto, un factor que juega mucho. Y luego hay negociaciones conflictuales, competitivas y confrontativas. Vamos a ellas. En las negociaciones cooperativas hay una relación a largo plazo. Esto es muy importante porque se puede plantear la negociación concreta que estamos haciendo ahora en el marco de una relación que es beneficiosa para ambas partes en el medio y en el largo plazo. Y eso naturalmente que tiene una importancia muy notable, puesto que quizá no sea conveniente que ninguna de las dos partes se enroque en su posición rocosa, sin tener en cuenta que estamos hablando de una relación a largo plazo. Y luego, en las negociaciones cooperativas se pueden generar múltiples beneficios y costes que pueden intercambiarse. Si un proveedor nos quiere subir el precio de un producto que para nosotros es importante, podemos decirle que el precio nos perjudica mucho, pero que a lo mejor podemos mejorar las condiciones en las que le pagamos. O podemos decirle que ese precio nos es inasumible porque lo incorporamos a un producto nuestro que tiene un coste muy elevado y un margen muy reducido, pero que como les compramos otros productos, nos vendría mejor que subieran los precios de otros productos. Es decir, hay intercambios de beneficios y costes que se pueden poner en juego. Podemos elegir entre una posición, una negociación competitiva a largo plazo, cooperativa, o una posición confrontativa. Pues no tenemos alternativa, porque depende de lo que estemos negociando, o estamos negociando una sola vez para una cuestión muy determinada y después la relación se vuelve a donde estaba, es decir, casi a ser inexistente, o por el contrario, estamos en una negociación cooperativa donde sabemos que vamos a tener que seguir negociando durante mucho tiempo, durante un tiempo indefinido. Dependemos de la situación. La situación, ya me he referido a ella, y es una situación en la que siempre, como digo, deberíamos poner a salvo las relaciones personales, amistosas, incluso empáticas con la otra parte. También depende de la personalidad de los negociadores, de su experiencia y de su competencia. Aquí conviene gestionar la información con habilidad, y esto significa asegurarse que la información que apoya nuestro caso es firme, es defendible, comprender la información pertinente con tal profundidad que se pueda presentar y discutirla de manera eficaz, aprovechar de cada oportunidad
de procurar nuevos datos durante la negociación, proporcionar a la otra parte información que apoye nuestra posición. Esto puede parecer contradictorio, pero acabo de decirles un caso en el que el proveedor nos quiere subir el precio de un producto y le decimos, mira, aquí nos es muy difícil aceptar, tolerar, soportar ese aumento de precio, pero en otros productos que nos vendes, en los que tenemos más margen, es posible que pudiéramos llegar a un acuerdo si subierais un poco el precio. Cerciorarse de que la información de apoyo es presentada en el momento oportuno. Esto hay que saber en qué fase, en qué momento de la negociación estamos y estar seguros de que cuando proveemos esa información es el momento adecuado para proveerla. Extraer toda la información posible de la otra parte antes de tomar una decisión. Aquí siempre es importante hacerle preguntas. Hemos hablado de las preguntas en la parte anterior de este módulo. Preguntas de qué, cómo y por qué son siempre muy útiles para llegar a puntos de acuerdo en la negociación. Y las expectativas y constataciones de las opciones del oponente. Nuestro oponente, ¿qué opciones puede tener? Tenemos que imaginarlas. ¿Qué expectativas creemos que tiene? ¿Creemos que cuando nos pide un aumento del 5% se conformaría con un 2,5%? Todo esto tenemos que prepararlo previamente. Cuando la orientación es distributiva, la cosa puede ser más fácil porque se trata de repartirse la carga, la tarta. Por lo tanto, puede haber una guerra de posiciones, pero por discutir, por negociar qué parte de la tarta nos llevamos cada uno, pero sabemos que los dos nos vamos a llevar una tarta, que no es lo mismo que negociaciones en las que todo lo que uno gana, el otro lo pierde. Aquí, cuando hay una tarta que repartir, siempre podemos hacer la tarta más grande y, por lo tanto, que lo que haya que repartir satisfaga a las partes. Luego, la interdependencia, que sea mínima. Si la interdependencia es muy grande, nos va a ser difícil negociar de una manera competitiva. Y se recalcan las diferencias, lo opuesto. Ya lo he dicho al principio, centrémonos en lo que realmente estamos en desacuerdo y vayamos y pongamos ya por escrito y blanco sobre negro, o negro sobre blanco, mejor dicho, aquellas partes en las que estamos de acuerdo. En la orientación cooperativa, como he dicho, podemos aumentar el tamaño de la tarta y por lo tanto que todos salgamos beneficiados. Hay una orientación integradora y resolutiva de problemas porque estamos hablando de que las dos partes queremos cooperar y seguramente esa cooperación se va a mantener en el tiempo. Con lo cual, el resultado global es máximo para las dos partes. Vamos a ver las tácticas del enfoque competitivo. Tenemos que empezar con mostrar nuestras aspiraciones altas, sabiendo que seguramente iremos cediendo parte de nuestras aspiraciones en el transcurso de la negociación. Pero cuando vayamos cediendo parte de nuestras aspiraciones es porque la otra parte también irá cediendo parte de las suyas. Hagamos concesiones. En esta parte que me planteas estoy de acuerdo, pero en esta otra estoy en profundo desacuerdo porque me ocurre esto y esto y esto. Y al mismo tiempo con suavidad, naturalmente. No vale de nada el lenguaje agresivo. E insisto, una vez más, siempre reconociendo a lo largo de la negociación que aunque estamos en posiciones opuestas con respecto a este asunto, nuestras relaciones personales no están afectadas, sino más bien al contrario. Puede que al final
nuestras relaciones personales sean mejores, sean más satisfactorias. Previamente a la reunión, como ya he dicho, tenemos que hacer un inventario, una especie de lista, comentarla con la parte de nuestro equipo que sea relevante, para ver qué concesiones vamos a hacer y cómo las vamos a hacer en el tiempo, escalonadamente. Tratar de imaginar concesiones menos obvias. Por ejemplo, en el caso este del proveedor, nosotros podemos ser accionistas de otra empresa que también puede comprar productos a esta con la que estamos negociando, pero no lo está haciendo, y podemos darle la concesión de decirle: si nos respetas el precio, yo me comprometo a que entres como proveedor en esta otra empresa en la que yo también tengo participación, en la que soy socio. Esa parece menos obvia, pero puede ser útil. Y una concesión poco importante para uno puede ser importante para la otra parte. Por lo tanto, cuando hagamos la concesión, tenemos que ver el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal para ver si realmente hemos tocado un punto que interesa mucho a la otra parte. Seguimos con las tácticas del enfoque competitivo y ya hemos hablado de diseñar por anticipado la pauta de las concesiones, el ritmo, cuándo, en qué momento, no antes de que el otro nos haga alguna, después de que nos haga la primera concesión, pero antes de que nos haga otra. La táctica normal es concesión por concesión. Tú me concedes esto, yo te concedo otro. Y luego, ¿y si nos planteáramos esta negociación como en lugar de que me vas a subir el precio de este producto, vinculamos el precio del producto al índice del coste de la vida o algún otro índice, a algo que pueda ser sostenido en el tiempo y que sea transparente y aceptable por las dos partes? ¿Qué pasaría si yo dejara de comprarte o tú dejaras de venderme? ¿Qué pasaría si yo te abriera unos mercados a los que ahora no tienes acceso? Controlar la información es justamente dosificarla, ¿eh? Por lo tanto, y ser un poco escéptico. Por lo tanto, hay unas fases de la negociación que son la preparación y luego la discusión. En la preparación están los objetivos, la información, las concesiones, las estrategias y las tareas. ¿Qué dirección, qué síntesis vamos a hacer de nuestra posición y qué vamos a observar de la posición del contrario y cómo observarlo? Y luego está la discusión, que son las señales que nos estamos enviando, las propuestas, un paquete que incluya algo más o algo menos, un intercambio, como acabamos de hablar, un cierre y finalmente un acuerdo. Luego vienen las tácticas de la negociación cooperativa, que son muy diferentes, que no es perder, ganar. Las dos partes vamos a ganar, por lo menos en el largo plazo. Tenemos que evitar definir los problemas como confrontaciones. Este es un problema que tenemos ahora, pero eso no significa que estemos confrontándonos en la totalidad de nuestra relación. Crear el clima adecuado, que incluye la empatía, que incluye la posición corporal, que incluye el reconocimiento de las cualidades personales y las cualidades de la organización de nuestro adversario. Buscar el estado mental adecuado. No puede ser un estado mental agresivo, tiene que ser un estado mental pensando en el largo plazo y pensando en que de la cooperación las dos partes vamos a salir ganando. Y por lo tanto las dos partes se ayudan mutuamente. Sigue
negociación cooperativa, con la profundización en el conocimiento del otro. Tenemos que saber e indagar e incluso imaginar cuáles son las motivaciones reales que tiene. Si hay personas ocultas en la negociación que no aparecen, pero sabemos que están detrás y pueden estar detrás ayudando o torpedeando. Si eso fuera así, tendríamos que, con la mayor suavidad, con la mayor educación, con la mayor cortesía, pero también con la mayor fortaleza, manifestar que creemos que hay otras personas que deberían estar en la negociación y no están porque están ocultas y que nos gustaría mucho que estuvieran presentes. La dimensión humana, ya me he referido a ella. Nunca esta negociación va a perjudicar, sino todo lo contrario, el curso de nuestras relaciones personales. Y las dos partes van a salvar la cara porque van a obtener parte de lo que querían. El lenguaje. El lenguaje, como saben, nos puede distanciar o nos puede aproximar. Por lo tanto, el lenguaje no tiene por qué ser ni en las competitivas ni en las comparativas, me refiero a las negociaciones, no tiene por qué ser agresivo. Podemos presentar nuestra posición con firmeza, pero sin agresividad. Y el lenguaje, y dentro del lenguaje incluyo la expresión corporal, son muy importantes. Y el tiempo. Tampoco podemos estar muy limitados por el tiempo. A veces vamos a hacer una pausa para cada una de las partes reflexione, lo que hace es avanzar mucho la negociación. ¿Cuáles son las fases de la negociación? Pues es un drama en 3 actos. En el primero es caldear. Caldear, por ejemplo, consiste en reforzar la relación personal, en hablar de nuestras familias, en hablar de nuestros trabajos, en hablar de nuestras vidas, porque ya nos conocemos de otras veces. Negociar a fondo. Llega el momento en el que hay que negociar y tenemos que poner toda la carne en el asador. Los aspectos específicos, tratar de ser concreto, no abstracto, y no plantear muchas cosas a la vez. Por lo tanto, vamos a tratar ahora del precio, y luego, si quieres, hablamos de las condiciones de pago, y luego, si quieres, hablamos de un contrato sobre un suministro a largo plazo. Las concesiones tienen que ser reales. Una cosa es que las hagamos de manera escalonada y otra cosa es que no sean reales. Y probar la determinación del otro. A veces eso significa mostrar una postura de firmeza que no es de confrontación ni de agresión, pero sí de firmeza, para probar hasta qué punto la otra parte tiene la determinación de seguir adelante. Y sobre todo, la búsqueda de áreas de acuerdo. Estamos ya de acuerdo en estas cosas, vamos a escribirlas, las ponemos negro sobre blanco y nos vamos a centrar en aquellas en las que de momento no tenemos acuerdo. La segunda fase es el momento de la crisis. Puede haber un acuerdo o una ruptura. Si hay una ruptura, hagámosla siempre de manera provisional. Hoy por hoy no vamos a ponernos de acuerdo, pero ¿por qué no nos damos unos días o unas semanas de reflexión y ver si podemos afrontar la negociación de otra manera? Que la ruptura no sea definitiva y si hay acuerdo, pues fantástico. El romper la paralización, el impasse, el punto en el que no avanzamos. A veces se puede decir, mira, por este lado no estamos avanzando, ¿por qué no abordamos otro aspecto de la negociación y dejamos este para más tarde? Y este que hemos dejado para más tarde puede quedar mucho más claro cuando avanzamos en otros aspectos de la negociación.
hablar sobre el problema que tenemos. El problema que yo tengo es que mis precios de venta no me permiten comprar tus productos a un mayor precio que el actual, y el problema que nos puede contar la otra parte es que al precio que os estoy vendiendo yo pierdo dinero. Subir el nivel de tensión. Subir el nivel de tensión quiere decir que la firmeza, ir subiéndola, insisto, sin que se rompa, pero uno puede ser firme y al mismo tiempo educado, cortés, empático y cercano a la otra persona. Abordar las cuestiones más sencillas, ya me he referido a ellas, vamos a ver aquello en lo que estamos de acuerdo, que es lo mismo que las búsquedas de áreas de acuerdo, que es el último punto de esta transparencia. Y finalmente llega el acto tercero y último, que es buscar soluciones creativas. En esto no te puedo conceder, pero te podría conceder en esta otra parte que quizá al menos parcialmente satisfaciera tus necesidades. Cambiar el tiempo. Ya hemos hablado de proponer pausas, proponer aplazamientos, proponer que, decir ahora mismo, yo este precio que me pides no puedo, pero el mercado puede que me permita a mí subir los precios y entonces yo con mucho gusto te pagaría al menos una parte del aumento que me estás pidiendo. Cambiar la forma, también nos hemos referido a ello, que es yo aquí no puedo pagarte más, pero puedo darte entrada en una empresa en la que participo que también utiliza tus productos, pero está comprando los de un competidor. Yo voy a convencerles para que te compren a ti. Sobre cambiar la cantidad ya hemos hablado. Y sobre el reencuadre, significa buscar un nuevo marco de referencia. Por ejemplo, el precio que me pides es muy alto. Sin querer entrar en los detalles de tu organización y de tu productividad, que no tengo por qué, quizá también parte de la solución sería que buscaras tú ahorros en la fabricación de tu producto, el que me estás vendiendo y cuyo precio me pides y de cuyo precio quieres subir. Y estos son los planteamientos esenciales de cualquier negociación que espero que al menos les den una pista sobre cómo empezar a funcionar en una negociación real. Muchas gracias.